Uno de los primeros casos empresariales que tratamos aquí en nuestras clases de Pauta Bloomberg fue sobre liderazgo. ¿Te acuerdas, Eduardo, que hablamos de Rob Parsons, este ejecutivo de Wall Street que le iba muy bien en términos de cifras, pero tenía pocas habilidades blandas con el resto del equipo? Y este es uno de los casos más clásicos que se estudia en la escuela de negocios porque no hay pocas en realidad. Hay pocos momentos más complejos que el liderazgo de un equipo. Es muy difícil de enfrentar y en general también de aprender. Y vamos a hablar nuevamente sobre liderazgos con nuestro profesor Marcos Singer, que nos trae un nuevo caso a esta clase de Pauta Bloomberg. Profesor, muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, buenos días, profe. ¿Cómo están? ¿Listos? Bien. Ya hace veintitantas clases fue ese caso que tú recordabas, Gaby. Sí, bueno, hoy día también vamos a revisar un tema de liderazgo que hacia el final de la clase lo vamos a conectar al estilo del ministro Mañalich, ¿ya? Que ha sido tan conversado. Pero primero tenemos, como siempre, que hacer teoría y hacer más bien contexto. Y lo voy a hacer por primera vez en esta secuencia de clases con un caso personal. A ver. Les voy a relatar lo que me pasó una vez en un proyecto, les voy a explicar el dilema y les voy a pedir que cada uno de ustedes represente una posición de este dilema y así vamos a avanzar en la clase. Déjenme contarles la historia. Me llama una compañía minera, ustedes saben que en Chile son gigantescas, ¿eh? Y lo que le pasaba a esta compañía es que tenía un conflicto con un proveedor de infraestructura, no voy a mencionar ninguna de las dos empresas, y este también era un proyecto gigantesco de decenas de millones de dólares, y entonces la empresa, el equipo que tenía este conflicto con el proveedor, me pide un consejo respecto del siguiente dilema: cómo relacionarnos con este proveedor con el que tenemos una historia de conflicto. Y el equipo de esta compañía minera estaba dividido, yo le diría, en dos bloques. Le vamos a llamar a un bloque el de los halcones y a otro bloque el de las palomas. Y ustedes van a tener que representar a cada uno de ellos, así que pongan atención. ¿Qué decían los halcones? Decían: nosotros pensamos que este proveedor ha sido desleal, nos ha mentido, yo creo que tenemos que ir a tribunales, reventarlo, si no lo hacemos, en fin, y ya les voy a pedir a ustedes que me digan por qué había que ser duro. Y por otro lado estaba el equipo de las palomas, no lo digo de manera despectiva, así se le llama a la gente que busca soluciones más amistosas. Nos decía ese equipo de las palomas, decía: no, nosotros creemos que tenemos que continuar negociando con ellos, tenemos que llegar a un acuerdo, en fin. Entonces les voy a pedir a los alumnos, Gaby y Eduardo, que ustedes me digan qué argumentos creen ustedes que tiene la compañía para una posición y otra, pero quiero que me diga, Gaby y Eduardo, si prefieren representar a las palomas o a los halcones. Gaby, por favor. Yo prefiero las palomas. Gaby, ¿a quién quieres representar tú? Yo prefiero las palomas, okay. Sí. Bueno, entonces yo seré el halcón. Los halcones. Adelante. ¿Quieres partir tú? Destruyámoslo. Así es la clase. Pero hay gente, yo creo que tiene que ver, siempre nace con la idea de negociar desde una posición de fuerza. ¿Y qué más fuerza hay que recurrir a la última instancia, quizás, o el tema de la justicia? O sea, si están usando que nos estafó en la discusión previa, lo obvio sería decir a la estafa, que es un crimen, tribunales, ¿no? Bien. Sería como el paso lógico. Gaby, ¿qué crees tú? Yo creo que como posición de paloma, sí, ¿por qué hay que llegar a un acuerdo con esta gente? Yo creo que es una mejor solución en el corto y en el largo plazo también. En el corto porque los procesos judiciales por lo general son procesos largos. Por lo tanto, si quiero llegar a un acuerdo rápido, es mejor hacerlo de manera consensuada y manera hablada, lejos de los tribunales. Puede ocuparse tal vez como una
una amenaza hablar de los tribunales, pero realmente acudir a ellos yo creo que es más complejo. Y en el largo plazo también, porque yo creo que posicionarnos como una empresa que es conflictiva, tal vez también empieza a achicar el mercado de posibles proveedores en el futuro. Entonces eso también puede ser complejo. Muy bien, Eduardo. Y si la compañía quiere tener esta visión de ser amistosa y que no va a tribunales y que al final llegue a un acuerdo, ¿qué riesgo está corriendo? O sea, yo creo que sienta un mal precedente quizás para otros proveedores, porque si este es un contrato grande y vital, yo creo que tiene que dejarlo bien en claro que hay que defender este proyecto que es un generador de caja, me imagino, vital para ellos. Yo creo que, de hecho, el tema es que la pregunta, un poco de vuelta, es si un arbitraje caería dentro de un movimiento Paloma o Halcón, porque también está la posibilidad de ir a un arbitraje, ¿no? Que en cierta forma es una medida legal. No sé dónde caería eso. Muy bien, dejémoslo de arbitraje para después, pero tienes toda razón, Eduardo. Y la discusión que ustedes están teniendo y los argumentos que ustedes dicen son realmente muy parecidos a los que a mí me pasó. ¿Y qué me dice entonces en ese momento el cliente? Lo que queremos de ti, me dice, no es que nos digas una u otra cosa, es que organices la manera en que nosotros como equipo que tenemos estas dos posiciones contrarias y extremas, vamos a llegar entonces a tomar una decisión. Y ahí viene mi segunda pregunta, alumnos. ¿Qué metodología utilizarían ustedes para llegar a una decisión si nos vamos por Paloma o si nos vamos por Halcón? ¿Cómo lo harían ustedes? A ver, ¿qué mecanismo utilizarían? Bueno, está la famosa planilla de Excel, empiezo a calcular costos y tiempo y retrasos y cosas así. O sea, veo cuánto tengo que pagar a los abogados, cuánto tiempo estimo que el inicio de obras puede retrasarse y todo eso. Me imagino que sería el primer paso. Muy bien, ese es el análisis de costo-beneficio, estupendamente. Esa es una manera de tomar decisiones. ¿De qué otra manera tomarían ustedes una decisión así? Podría ser, o sea, de todas maneras tendría que ser una decisión consensuada en todo el equipo, porque una votación simplemente a mano alzada lleva a que parte del equipo finalmente se sienta bastante poco entusiasmado con la estrategia, puede ser muy crítica después si es que no tienen éxito, por lo tanto siempre tendrías una parte del equipo que está descontenta. Pero no es una mala técnica, Gaby. ¿No? Efectivamente se hace la discusión y al final se vota y bueno, eso tiene una legitimidad y ese es otro mecanismo. Y bueno, y así hay otro mecanismo. Pero para avanzar en la clase, déjenme decirles que en realidad yo le estaba haciendo una pregunta capciosa. Ajá. Porque sí, y caímos. Así somos los profesores, Eduardo. Siempre en la pregunta hay una trampa. Mira, porque en realidad la pregunta quizás que me estaba haciendo mi cliente era errónea. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Hacemos Paloma o Halcón? Y mi recomendación es, ¿qué tal si evalúan Paloma y Halcón? ¿Ya? ¿Cómo se puede ser Paloma y Halcón al mismo tiempo? ¿Qué significa ser Paloma y Halcón al mismo tiempo? Pones un equipo a estudiar en la acción legal subrepticiamente mientras que otras personas siguen negociando con el proveedor, tratar de llegar a una solución, pero igual vas manejando, pero que, no sé, me parece un poco de artimaña entre medio, ¿no? No, porque no es subrepticio, es totalmente transparente. Y es exactamente lo que tú dices. Tú dices, vamos a hacer Paloma y Halcón. Vamos a tener un equipo trabajando a muerte la opción de guerra, de juicio, de reventar a este proveedor, de hacerlo arrepentirse de todas las mentiras que nos ha contado. Y en paralelo, trabajamos la estrategia de llegar a un acuerdo, de llegar a un camino que sea de mutua conveniencia, para lograr las ventajas que describía Gaby. ¿Por qué la estrategia de uno
y lo otro, a pesar de que parecen contrarios, puede ser útil. Y Gaby empezó a argumentar en esa dirección. ¿Por qué? ¿Por qué uno se beneficia del otro? O sea, uno, porque con la amenaza del juicio tú vas a ser mucho más proclive a negociar también por el lado de tratar de llegar a un acuerdo de manera paralela. Tienes a los equipos también más unidos. Excelente, Gaby. ¿Y por qué, a ver, Eduardo, por qué tú crees que el halcón también se beneficia de que esté presente la estrategia Paloma y esté abiertamente presente? No es surrepticio, es abierto. ¿Por qué el que quiere ir a la guerra necesita que haya un socio que está queriendo ir a la paz? ¿Por qué se beneficia de eso? Buenas y primeras no se me ocurre. Yo puedo dar una pista porque le da legitimidad a la guerra. Y que hice todos los esfuerzos posibles para no ir por este lado, pero tuve que ir. Exactamente, los romanos razonaban así, decían, mira, la guerra es legítima, en tanto yo le di la oportunidad de la paz. Entonces, ambos extremos en realidad no son alternativas, son complementarios. Nosotros, en nuestra forma de pensar, muy influida por la lógica de Aristóteles, ¿eh? ¿Te acuerdas que decía sí o no? Sí. ¿Verdadero o falso? Algo no puede ser verdadero y falso a la vez. No es así necesariamente. ¿Eh? ¿Se acuerda del yin y yang? Este símbolo oriental, que es a la vez negro y a la vez blanco. Tú, con frecuencia, quieres enfrentar una situación con ambas caras. Y ambas caras se necesitan. Ahora vamos al ejemplo de Mañalich. ¿Ustedes cómo creen que es Mañalich? ¿Es un halcón o es una paloma en el tema de la cuarentena? A mí me suena más halcón. Es más bien halcón. Pero díganme, ¿hay algún ministro que está haciendo la contraparte de paloma que ustedes puedan identificar? Gaby. No me tires a mí así, ¿no? ¿Ah? ¿Perdón? ¿O la subsecretaria o algo, la Blumel. subsecretaria Daza o Blumel? Blumel, porque Blumel también gobierna un montón de cosas y tiene una postura mucho más de llegar a consenso y no necesariamente estos son, como les digo, opciones contradictorias, puede que sean incluso pensadas, ¿no? Que sea una estrategia, y es difícil lograr algo así. A veces los líderes logran tener las dos caras al mismo tiempo. Recuerdan, por ejemplo, que el presidente Lago era a la vez sumamente americanista, ¿no? Sí. Y quería llegar a tener relaciones diplomáticas con Bolivia, ¿se acuerdan? Sí, aquí y ahora. Sí. Aquí quería paz, aquí y ahora, pero ¿se acuerda que al mismo tiempo compró 200 tanques Leopard, no sé cuántos aviones de combate? Entonces, muy romano en su forma de actuar. ¿Ah? Muy romano, muy... Las dos caras. Sí. Exacto. A veces las dos caras las tienen dos personas distintas, a veces las dos caras es la misma persona. Es un poco lo del policía bueno y malo, ¿no? Esa estrategia al momento de negociar o de relacionarte con un tercero, no hay que descartarla. Recuerden, no siempre las decisiones son o esto o lo otro. A veces los extremos se complementan y ustedes tienen que tener ese menú porque, bueno, la receta es que no hay receta, evidentemente, y en cada situación ustedes tienen que elegir el camino que más les conviene. Sí, con ese consejo terminamos la clase de hoy. Profesor Marco Singue, director del MBA de la Universidad Católica. Haber aprobado. Sí. Aprobaron con un 7 nuevamente, muy bien. Muchas gracias, con estrellita. Muy bien. Muchas gracias, profesor, que esté muy bien. Chao, que les vaya bien. Los negocios están en Pauta Bloomberg.